Desde hace tiempo, la muerte roja devastaba toda la región. Nunca antes había existido una peste tan espantosa y mortífera como aquella. La sangre era su emblema y su sello. El rojo horror de la sangre provocaba dolores intensos, un vértigo repentino y luego los poros de la piel derramaban sangre en exceso, hasta que la vida abandonaba a sus víctimas. Las manchas escarlatas en el cuerpo y sobre todo en el rostro de la víctima eran la insignia de la peste que le arrebataba al infectado de cualquier ayuda y compasión por parte del mundo. Apenas en media hora se cumplía todo el proceso: la aparición de los síntomas, la evolución de la peste y finalmente la muerte. Sin embargo, el príncipe próspero era valiente, feliz y astuto. Con su reino casi despoblado, llamó un día ante él a 1000 de sus amigos sanos y alegres de entre las damas y caballeros de su corte, y junto a ellos se aisló en una de sus fortalezas amuralladas. Eran un conjunto de edificios gigante y espléndido, concebido por el gusto excéntrico, aunque majestuoso, propio del príncipe. Aquella estructura estaba rodeada por una alta muralla impenetrable. Aquella muralla tenía portones de hierro, y una vez entraron todos los invitados, se llevaron forjas y enormes martillos para poder soldar cerrojos a los portones, y de esta manera nadie podría entrar o salir. Si alguien en algún momento se dejaba vencer por la desesperación o por la locura, dentro de aquella fortaleza había suficiente abundancia y provisiones para hacerlo volver en sí. Con aquellas precauciones, los invitados podrían burlar a la peste. Y una vez cerradas las puertas, que el mundo de afuera se ocupase de sí mismo. En aquel lugar había bufones, trovadores, bailarinas, músicos, doncellas y vino. Dentro de aquel lugar había todo eso, y también seguridad. Fuera de aquellos muros estaba la muerte roja. Fue cerca del 5º o 6º mes de su encierro, mientras la peste azotaba con furia el exterior, cuando el príncipe próspero ofreció a sus invitados un baile de máscaras vistoso y extravagante. Aquel baile fue un espectáculo excéntrico. Sin embargo, los salones en los que se celebró aquella festividad eran lo más vistoso. Eran 7 cuartos, todos ellos con aspecto imperial, muy diferentes a lo que podrías encontrar en un palacio convencional. Normalmente, estos salones suelen estar ordenados uno después del otro, y en el medio, entre cada uno de ellos, puertas corredizas abiertas de extremo a extremo, de tal manera que nada se interpone entre los cuartos, y estos ofrecen una perspectiva larga y lineal. Sin embargo, acorde a la extravagancia del príncipe, los salones que fueron elegidos para el baile tenían una disposición tan irregular que apenas era posible observar uno solo de ellos al mismo tiempo. Cada 20 o 30 metros se producía en el lugar un giro brusco, y con cada giro, una vista diferente y novedosa. De cada lado de las habitaciones había un gran ventanal, de aspecto gótico, que daba a un corredor cerrado, con vidrieras cuyos colores coincidían con los mismos de los que estaba decorado cada salón. El primer salón, por ejemplo, estaba decorado de azul. Por lo tanto, los cristales de las ventanas de esta habitación eran de color azul vivo. El siguiente salón estaba decorado con ornamentos y tapices de color púrpura, y de ese mismo color eran los vidrios de sus ventanales. En el tercer salón reinaban los tonos verdes, de ese color serían los vidrios en sus ventanas. En el cuarto salón, todo lo que ahí decoraba era de color anaranjado. El quinto salón era todo blanco y el sexto violeta. La única excepción a esta vistosa decoración fue el séptimo salón. Aquí,
La estancia estaba decorada por tapices de terciopelo negro, que cubrían el techo y las paredes, y que caían en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo color. Sin embargo, el color de las ventanas era diferente al de las decoraciones. Los vidrios aquí eran de un tono escarlata, enormes cristales de un oscuro rojo sangre. En ninguno de aquellos salones había luz alguna que procediera de alguna lámpara o candelabro. Sin embargo, en los corredores, frente a cada ventana, se encontraba un pesado trípode con un brasero de fuego, los cuales, al proyectar su resplandor a través de las ventanas, inundaba de luz cada una de las estancias, de tal manera que se producían llamativas formas en cada habitación. Sin embargo, en aquella habitación negra, que también era la última de ellas, el efecto de las brasas a través de los cristales de sangre sobre los tapices negros daba un aspecto siniestro y que le daba un aspecto tan irreal a los rostros de todo aquel que entrara allí, de tal forma que muy pocos invitados se atrevían siquiera a acercarse a aquel salón. En esta misma estancia era en donde se encontraba recargado contra el muro del fondo un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba con un sonido estremecedor, constante y apagado. Y cuando el minutero había recorrido toda la circunferencia y llegaba el momento de marcar la hora, de sus mecánicos pulmones surgía un estrepitoso sonido, potente, profundo y melódico. Pero con una intensidad tan incómoda que a cada hora los músicos se veían obligados a detenerse durante un momento para poder escucharlo, lo que al mismo tiempo obligaba a todos los que bailaban a interrumpir su vals. Y por un momento se producía en el lugar una confusión en el ambiente de alegría y éxtasis. Y mientras el reloj sonaba, se podía ver a los más tímidos palidecer, y los más valientes se frotaban la frente como si quisieran concentrarse. Y mientras los últimos ecos desaparecían, una pequeña risa reiniciaba el bullicio del lugar. Y el público, con nervios, retomaba progresivamente la danza. Al mismo tiempo en que se prometían que a la siguiente campanada no tendrían la misma reacción, ni se impresionarían ante el estrepitoso sonido de aquel reloj. Sin embargo, luego de 60 minutos, que también eran 3.700 segundos de tiempo que volaba tan rápido, la campana volvería a sonar y los invitados, impresionados, cesarían su actividad llenos de nerviosismo una vez más. Aún así, en aquella celebración reinaba la alegría. Los gustos del príncipe eran peculiares. Tenía un buen ojo para elegir los colores y los efectos. Despreciaba la moda convencional y se arriesgaba con ideas atrevidas, y con un toque de crueldad completaba sus ideas. Algunos lo habrían llamado loco, y aunque sus seguidores no lo creían así, bastaba tan solo con pasar un tiempo junto a él para estar seguro. Se había encargado personalmente de supervisar prácticamente toda la decoración de cada una de las habitaciones, y había sido su propio gusto el que había decidido cada uno de los disfraces, que sin duda también eran extravagantes. Brillante, lujoso, ostentoso y atrevido eran características que definían tanto a las decoraciones como a aquellos disfraces. Había figuras de aspecto árabe, con extremidades y atuendos grotescos. Había disfraces con aspectos delirantes, como de fantasía, como solo los locos pueden imaginar. Había belleza, sensualidad, aspectos estrafalarios, cosas terribles y que podrían ofender a cualquiera. A través de las 7 habitaciones se paseaban majestuosamente una multitud de figuras de ensueño, y estos sueños se mezclaban por las habitaciones, tiñéndose del mismo color que reinaba en cada una de ellas.
y haciendo que la música desenfrenada de la orquesta pareciera un eco siguiendo sus pasos. Y entonces, el reloj de ébano en el salón de terciopelo negro volvía a sonar por un momento, y todo volvía a quedar en silencio. El irreal ensueño quedaba congelado y estático durante un momento, hasta que el eco de la última campanada se apagaba por completo, hasta que nuevamente una risa leve, medio reprimida, rompiera el silencio incómodo de la celebración, y la música y la alegría de aquel sueño volviera a iniciar de un lado a otro, más alegres que nunca, teñidos por los colores que proyectaban el resplandor de los trípodes a través de las ventanas. Pero en el último salón, ninguno de los enmascarados se atrevía a entrar, porque la noche llegaba y una luz más rojiza atravesaba los cristales color sangre, y la negrura de los tapices aterraba a cualquiera, y quien se atrevía a pisar el negro terciopelo de la alfombra solo escuchaba el eco de un tic-tac más intenso y remarcado que la música que llegaba a los oídos de quien entregaba su mente a la música y su cuerpo a la alegría de los demás salones. Pero las otras habitaciones estaban llenas, y en ellas ardía febrilmente la vida, la fiesta. De esa forma, se mantuvo el espíritu de celebración, hasta que nuevamente el reloj comenzó a dar sus campanadas, esta vez las de la medianoche, interrumpiendo de esta manera la música, y al igual que todas las ocasiones anteriores, la música y el baile se detenían por completo, dejando todo estático y en un incómodo silencio. Pero esta vez eran 12 las campanadas que tenían que sonar, y fue tal vez por eso, al disponer de más tiempo para pensar, que aquel silencio pasó de ser incómodo a ser inquietante. Y asimismo, antes de que se apagara el último eco de la última campanada, muchos pudieron notar la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces nadie había notado. Y rápidamente se extendió un murmullo entre todos los invitados. Un murmullo al inicio de sorpresa, luego de desaprobación y por último de terror, de asco. Algo que en la multitud tan irreal y bizarra como la que se encontraba en aquella fiesta, en la que ningún atuendo ordinario habría causado una reacción como esa. De hecho, aquella noche hubo una completa libertad para los invitados a la hora de escoger sus atuendos, y aún así, aquella sombría figura fue capaz de erizarle la piel a todos los demás invitados. Habían quitado incluso al extravagante gusto del príncipe. Hay fibras en el corazón, aún de los más valientes, que nunca deben ser tocadas. Incluso para aquellos para los que la vida y la muerte no tienen ninguna diferencia, hay asuntos con los que nunca se debe jugar. Todos los invitados ahora podían notar que el disfraz y el porte de aquel extraño carecían por completo de ingenio y gracia. Era una figura alta y lúgubre, vendada de la cabeza a los pies y con el aspecto de un muerto. La máscara que tapaba su rostro tenía exactamente el mismo semblante de un cadáver, que incluso al más atento le resultaría difícil diferenciarlo de un engaño. Aún así, toda esa gente no solo habría soportado, sino aprobado el aspecto de este extraño. Sin embargo, aquella figura había rebasado el límite, cuando su aspecto había decidido imitar al mismo que el de la muerte roja. La sangre salpicaba su vestimenta y en su frente
y todas sus facciones se encontraba el horror escarlata. Cuando la mirada del príncipe Próspero se enfocó en la figura espectral, cuyos pasos eran lentos y firmes, en contraste con la danza de los demás invitados, su cara se contrajo en una mueca de sorpresa y asco, que luego se encendió de ira. ¿Quién se ha atrevido a insultarme con esa burla blasfema? ¡Atrápenlo y quítenle la máscara! Así sabremos a quién habrá que ejecutar al amanecer, gritó roncamente el príncipe. Cuando éste pronunció esas palabras, se encontraba en la habitación azul, que de alguna forma tenía una vista al salón de Terciopelo Negro. El eco de su voz resonó fuerte a través de todas las habitaciones, ya que el príncipe era un hombre robusto y fuerte, y un solo gesto suyo habría silenciado por completo la música. Al escuchar sus palabras, el grupo de pálidos sirvientes que acompañaban al príncipe dieron un paso en dirección al extraño, que ahora se encontraba aún más cerca, avanzando con un porte majestuoso. Pero cierto miedo que aquella imponente figura les ocasionaba hizo que nadie le pusiera un solo dedo encima, y sin nadie que le estorbara, la figura pasó apenas unos centímetros al lado del príncipe, al mismo tiempo en que el resto de invitados, movidos por el terror, se hacían a un lado al unísono, como movidos por un mismo hilo, buscando alguna clase de refugio en las paredes del lugar. Aquella extraña, pero majestuosa figura continuó avanzando con el mismo paso firme que lo caracterizó desde el principio, a través de cada una de las habitaciones del lugar, pasando de la sala azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde hacia la anaranjada y de esta a la blanca, y después a la morada, sin que nadie se atreviera siquiera a acercarse, y mucho menos a detenerle. Fue entonces en que el príncipe Próspero, movido por una vergüenza enorme por su cobarde actitud de antes, cruzó rápidamente todas las habitaciones sin que nadie más lo siguiera, por el terror mortal que aquel extraño había causado sobre todos los invitados. El príncipe desenfundó una afilada daga y se acercó tan solo a unos centímetros de aquella figura que seguía su camino, hasta que, al llegar a la habitación de Terciopelo Negro, se dio la vuelta y le hizo frente. Fue entonces en que se escuchó un alarido ensordecedor y la daga cayó al suelo, al mismo tiempo en que lo hacía el príncipe Próspero, ahora completamente empapado en sangre y muerto. Luego de eso, una multitud de personas, motivadas por la desesperación, corrieron a abalanzarse sobre aquella figura lúgubre, que permaneció inmóvil y erguida bajo la sombra del reloj de ébano. Pero apenas le pusieron un solo dedo encima, un horror indescriptible los inundó por completo. Al darse cuenta que aquella figura vendada, luciendo su máscara cadavérica y llena de manchas escarlata, no se trataba de una persona cualquiera, se dieron cuenta entonces que ante ellos se encontraba la muerte roja. Y todos ellos fueron muriendo uno por uno, cayendo sobre el suelo de aquellos salones, antes festivos, bañados en sangre. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de los invitados, y el resplandor de las llamas de los trípodes se extinguió por completo. Y de todo se adueñó la tiniebla, la corrupción y la muerte roja.
Gracias por haber estado aquí. Si el video fue de tu agrado, me ayudarías mucho compartiéndolo y suscribiéndote si así lo deseas. Te invito a activar las notificaciones si quieres estar al día con el canal. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Zekron, explorando el miedo.